Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Iberdrola hasta Unicaja. 2 segundos para el disclaimer, ¡arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Iberdrola. Recuerda que recientemente analicé desde Acción hasta Grifols. Te voy a dejar el vídeo en comentarios, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguno de estos contenidos. Ahora sí, tenemos aquí el gráfico de Iberdrola que continúa con el objetivo activado por este rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería la zona de los 12,38. Lo más probable es que termine cumpliéndolo, solo se anularía en caso de perder la zona de los 8,51. Eso sí, técnicamente ya no me gustaría perder la zona de los 9,71. Esta es una zona de soporte importante. Antes de llegar a este nivel podría encontrar soporte en la zona de la media y en la zona de los 10,41. En cuanto a resistencias tenemos los 11,64 y los 11,87, esta zona de máximos de la historia. Nos vamos ya a la siguiente, nos vamos a Inditex. Aprovecho para comentar que recientemente actualicé la situación técnica de las 20 compañías que propuse vigilar para el año 2024. Dentro de esas 20 compañías estaba Iberdrola como oportunidad de inversión. Te recomiendo que si todavía no has visto ese vídeo te puede dar posibles oportunidades, así que te voy a dejar el vídeo en comentarios. Ahora sí, nos vamos al gráfico de Inditex. Aquí lo tenemos con fortísimas subidas desde la zona de los 17,33 hacia niveles de 47,02, que en esta zona de los 47,02 parece haber hecho un techo de cortísimo plazo. Tampoco pasaría nada que tras estas fuertes subidas viniese una corrección hacia la zona de la media, que sería la primera zona de soporte importante junto a este hueco alcista, y también lo que podríamos ir haciendo sería medir un posible primer impulso para vigilar las zonas Fibonacci proporcionales de esta última subida. El 38,2 pasaría por el entorno de los 36,3, bastante alejado ahora mismo del precio, y bueno, más allá de esta pequeña señal de debilidad de cortísimo plazo, la tendencia de fondo es claramente alcista. Nos vamos a la siguiente, Indra, que ya ha cumplido todos los objetivos propuestos. El más ambicioso sería por hombro cabeza hombro invertido hacia niveles de 16 euros, y no es que solamente haya alcanzado este nivel, sino que continuó con las subidas hacia la zona de los 19,52. Esta sería ahora mismo la única zona de resistencia que tiene por el camino, y como primera zona de soporte de cortísimo plazo podríamos vigilar los 18,30, después ya el hueco alcista y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Nos vamos a Colonial, que en el medio largo plazo no es que lo esté haciendo demasiado bien. Últimamente no pudo con la importante zona de resistencia de los 6,76 y a partir de ahí desplome del precio. Ahora lo que decíamos era que en caso de superar esta directriz probablemente tuviésemos un ataque a la zona de la media, que es la primera zona de resistencia importante. Bien, pues este rebote llegó al nivel de 5,51, a partir de ahí corrección del precio, y ahora como posible soporte yo vigilaría el 61,8, que pasaría por el entorno de los 5,08 y después ya los 4,80 euros. Primer nivel de resistencia de corto plazo los 5,51, zona de la media 5,83, los huecos bajistas que fue dejando por el camino, es decir, muchos obstáculos en el camino alcista y de momento sin dar señales de fortaleza más allá de este pequeño hombro cabeza hombro invertido de cortísimo plazo. Ahora sí, nos vamos ya a la siguiente, IAG, que en el medio largo plazo continúa con el objetivo activado por este canal descendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los 2,33. En el corto plazo mejoró tras la superación de los 1,84 y tras la superación de los 1,89. A partir de ahí otro tramo de rebote, y con este rebote recientemente hemos superado los máximos del año pasado. Ahora desde la zona de los 2,08, que sería la primera zona de resistencia, vino una corrección a la primera zona de soporte, que es esta zona sombreada azul, una zona que antes era resistencia y que de momento ha conseguido frenar estas caídas del precio. Por tanto, primera zona de soporte en los 1,89, después de soporte en la zona de la media en los 1,64 y en niveles de 1,57. También podríamos encontrar soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Laboratorio Rovi, que está bastante fuerte en máximos de la historia, es decir, la única zona de resistencia que tendría serían los 83,30. De hace tiempo que venimos comentando que está bastante fuerte, dio una última oportunidad aquí tras el apoyo del precio en la zona de la media y tras activar un segundo impulso alcista. Ahora el precio está un poquito ya alejado de soportes. El primero de cierta relevancia serían los 71,40, después ya la media de 200 sesiones y niveles de 64,25 euros. Ahora si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que nos ha dejado una vela semanal doji de indecisión. Tenemos al RSI en 86, ya está bastante sobrecomprado. No quiere decir que no pueda seguir subiendo, pero el precio se encuentra ya bastante alejado de la zona de la media en semanal y aquí quizás no sea el mejor timing de entrada.
Nos vemos ahora a lojista, también vamos a ver en este caso primero gráfico semanal, donde podemos ver una clara tendencia alcista con un soporte muy relevante en la zona de los 21,20 y una zona de resistencia en los 26,35, en los máximos de esta vela semanal que de momento llama a la precaución. Ya si nos vamos a un gráfico diario, podemos ver niveles más de corto plazo con una primera zona de resistencia en este reciente hueco bajista y una primera zona de soporte importante en la media de 200 diaria y en esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 24,40. Nos vamos ya a Mapfre, que se encuentra prácticamente máximos de la historia en subida libre. Fíjate que tuvo un importante rebote desde la zona importante de soporte que marcamos, esta directriz que venía uniendo mínimos y esta importante zona de soporte que supone siempre la media de 200 sesiones, desde ahí rebote fuerte y con este rebote no tendríamos más resistencias por el camino que la zona de máximos históricos, la zona de los 2,39. Como primera zona de soporte de cortísimo plazo los 2,30, este hueco alcista y ya más importantes los 2,09, la media de 200 sesiones y la directriz que viene uniendo mínimos. Nos vamos a Meliá Hoteles, donde tras la aparición de esta vela potente alcista decíamos que lo más probable era ver al menos un rebote de corto plazo. Se apoyó perfectamente en una primera zona de soporte que marcamos, como era esta directriz que unía máximos, y desde aquí viene este último rebote. Con este rebote ha superado la zona de los 6,89, 6,90 y ahora mismo tendría un objetivo pendiente, objetivo por segundo impulso alcista hacia la zona de los 7,81 aproximadamente. Tiene una primera zona de resistencia en los 7,51, después en los 7,75 y en la zona de los 8,24. Primera zona de soporte en los 7,09, los 6,72, los 6,43 y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a Merlin, donde aquí estamos vigilando la activación de un posible segundo impulso alcista. Para ello tendría que superar la zona de los 10,18. De momento no está activado, pero si supera, repito, la zona de 10,18, activaría un segundo impulso alcista con objetivo zona de los 11,60. Eso sí, por el camino tendría una importante zona de resistencia que sería en la zona de máximos históricos. Estamos hablando de niveles de 10,76. Eso en caso de superar resistencias. Por el lado de soportes vigilaría en la media de 200 y los 8,73. Nos vamos a Naturgy, que se encuentra débil desde que marcó techo en la zona de 27,89, después perdió este nivel de soporte de corto plazo que marcamos, esta zona sombreada azul, y a partir de ahí el desplome del precio fue mucho mayor. De momento hay que seguir teniendo precaución porque la media de 200 está en fase descendente, esta es una importante zona de resistencia y también podríamos medir toda esta caída como un posible primer impulso bajista, siendo una corrección proporcional Fibonacci la primera al 38,2 en el entorno de los 22,40, el 50% pasaría por los 23,46 y el importante nivel del 61,8 sería en la zona de los 24,48. En definitiva, mostrando bastante debilidad Naturgy, no descarto que pueda venir algún tipo de rebote de corto plazo para aliviar la sobreventa, pero yo le exigiría realizar algún tipo de suelo claro para volver a confiar en el valor. Nos vamos a Red Eléctrica, Redeia, que continúa con el objetivo activado por rectángulo amarillo roto al alza. El objetivo sería en la zona de los 16,29 aproximadamente. No ha tenido muy buena semana, ha tenido caídas desde la zona de los 16 euros. Esta es la primera zona de resistencia ahora mismo en Redeia y como primera zona de soporte tendríamos la media, los 14,36 y anularía el objetivo de rectángulo en caso de perder la zona de los 14,14. Nos vamos a Repsol, que se encuentra muy fuerte, marcando nuevos máximos históricos, por tanto en subida libre y sin ninguna resistencia por el camino. Está aprovechando las subidas en el petróleo. Aquí ya habíamos avisado de mejoría de corto plazo, si recuerdas, tras la activación de esta cuña descendente rota al alza y bueno, cumplió este objetivo y continuó con las subidas. Ahora, ¿qué niveles tenemos? Como primer nivel de soporte yo vigilaría esta antigua zona de resistencia, es decir, niveles de 15,43, después la zona de los 14,70 aproximadamente, la media de 200 y para medio largo plazo muy importante la directriz azul que viene uniendo mínimos y sobre todo la zona de los 12,80 euros. Nos vamos a SACIR, que poquito a poco se va acercando al objetivo marcado por canal ascendente rota al alza. El objetivo sería en la zona de los 3,50. Estuvo bastante cerca de cumplirlo esta semana, marcó máximos en los 3,46, esta sería la primera zona de resistencia y como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media y niveles de 2,94. Nos vamos a Banco Santander, que al igual que otros valores del sector bancario ha tenido unas últimas semanas bastante interesantes con fuertes rebotes. Fíjate, este buen apoyo en la zona de la media, desde ahí un impulso
impulso bastante vertical hacia la zona de los 4,69. Ya cumplió el objetivo que habíamos marcado por segundo impulso y ahora aquí en esta zona sombreada amarilla, entre los 4,69 y 4,80 tendría una primera zona de resistencia importante. Un poquito más arriba, en los 5,15 sería la siguiente zona de resistencia y después ya solo le quedaría máximos históricos en el entorno de los 5,80. Por el lado de soportes, la media ya empieza a estar bastante alejada del precio. Después ya tendríamos la directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 3,56. Nos vamos a Solaria, donde hay poca novedad, sigue bastante débil en el medio largo plazo, débil en el corto plazo, sin dar señales de mejoría y con la media de 200 sesiones en fase descendente. Aquí un poco lo que se dice siempre es que cuando un cuchillo cae hay que esperar a que esté parado en el suelo para poder recogerlo. De momento Solaria está cayendo, mientras no te haga algún tipo de suelo yo tendría precaución. Nos vamos a Telefónica, que tras la superación de esta zona sombreada amarilla en el entorno de los 3,95 quedaba invitada por técnico a ir a testear la zona de los 4,42, a ir a testear esta zona de antiguos máximos. De momento ha marcado resistencia en los 4,12 y ahora tendría una primera zona de soporte entre los 3,92 y 3,94, también soporte en la zona de la media, en esta directriz que viene uniendo mínimos y en niveles de 3,35. Nos vamos a Unicaja, que ha tenido un rebote importante desde los 0,83 a niveles de 1,18. Ahora mismo el RSI está en 84, bastante sobrecomprado y además cerca de resistencia de este hueco bajista y resistencia de los máximos de los 1,20. Llegando el precio tan cansado a esta importante zona de resistencia de los 1,20 es bastante difícil que la supere a la primera, pero iremos comentándolo en el canal. Suscríbete a este canal si te ha gustado el vídeo, no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.